Buen día queridos estudiantes, en este video vamos a hacer la retroalimentación de la evaluación mensual, el indicador número 2. Entonces muchachos, para empezar vamos a mirar el primer ejercicio. Dice, en la siguiente gráfica se tiene el triángulo ACD. B es punto medio sobre la recta AC. Bueno, en primer lugar, si B es punto medio, quiere decir muchachos que este segmento AB y este segmento BC tienen la misma longitud. Y a continuación dice que el triángulo que se obtiene ABD, es decir, con este vértice y este vértice, es un triángulo equilátero. Por tanto, pues los tres lados del triángulo van a ser de igual longitud. Una condición, muchachos, que cumplen los triángulos equiláteros es que los ángulos deben ser también congruentes. Entonces, cada uno de los triángulos va a tener una medida de 60 grados. A continuación, nos dicen que el triángulo DBC también es un triángulo isósceles. Entonces, muchachos, al ser un triángulo isósceles, este ángulo que tenemos acá, pues va a ser un ángulo vértice que va a tener una medida de 120 grados, porque 120 sería el suplemento de 60. Y este ángulo que tenemos acá, muchachos, pues deberá tener una medida de 30 y este ángulo de acá debería tener una medida de 30 para que la suma de 120 más 30 más 30 sea igual a 180. Entonces, muchachos, me están pidiendo en el ejercicio la medida del ángulo C y pues acabamos de obtener que la medida sería 30 grados. En el siguiente ejercicio, muchachos, nos piden encontrar QR a partir de esta información. Entonces dice, el segmento PQ tiene la misma longitud del segmento PR. Entonces tenemos que todo el segmento PR va a tener una medida de 10 unidades y tenemos que el segmento PQ tiene como punto medio al punto T, ya que me están diciendo que el segmento QT y el segmento TP tienen la misma longitud, por tanto esto mide también x más 3. Despejamos la medida de x, me quedaría que 10 va a ser igual a x más 3 sumado con x más 3 y así obtenemos que 10 va a ser igual a 2x más 6, despejamos y me quedaría que 4 va a ser igual a 2x, por tanto x es igual a 2. El segmento QS tiene una medida de x más 4 y el segmento SR tiene la misma medida, o sea que este también mide x más 4. Escribimos entonces x más 4 sumado con x más 4 y esa va a ser la longitud del segmento QR. Como x es igual a 2, porque lo acabamos de obtener, entonces lo vamos a reemplazar y me quedaría que 2 más 4 más 2 más 4 va a ser igual al segmento, a la medida del segmento QR. Entonces pues esta suma me quedaría igual a 12. Entonces, muchachos, esa sería nuestra respuesta. A partir de la siguiente representación, determine la medida de x. Entonces, muchachos, acá tenemos dos triángulos, ¿listo? Y estos dos triángulos cumplen una característica y es que este segmento que tenemos acá en la parte izquierda va a ser paralelo a este segmento que aparece acá en la parte derecha. Como esos dos son paralelas, entonces este ángulo que tenemos acá en color rojo va a ser congruente con este ángulo que tenemos acá, dado que son dos ángulos alternos internos. Por tanto, la medida de este ángulo también va a ser 2x menos 25. Esta medida que me están dando acá, muchachos, que este segmento tiene la misma medida de este segmento, lo que me está confirmando es que x más 5 va a ser igual, ¿listo? Va a ser igual a 2x menos 25. Despejo x y me quedaría que 2x menos x va a ser igual a 25 más 5, por tanto 30 va a ser igual a x. Y esta sería la medida correspondiente para x. En esta representación gráfica nos piden determinar cuál es la medida de x y solamente nos están dando la medida de este ángulo externo que es 120. Como este triángulo que tenemos acá es un triángulo isósceles, pues vamos a tener que este va a tener una longitud y, una amplitud y este ángulo también va a tener una amplitud y. ¿Cómo vamos a hacer para calcularla, muchachos? Pues como este ángulo tiene 120, este ángulo debe tener una medida de 60 porque son suplementarios. Y adicionalmente, muchachos, pues vamos a tener que 2y más 60 deberá ser igual a 180.
Entonces vamos a tener que 2y sería igual a 180 menos 60 y por tanto 2y sería igual a 120. Cuando nosotros despejamos y obtenemos que y es igual a 60. Por tanto, pues adicionalmente ese sería un triángulo equilátero. Entonces este ángulo y va a tener una medida de 60. Este ángulo que tenemos acá también va a tener una medida de 60, ya que es un ángulo opuesto por el vértice con el ángulo y. Y este ángulo que tenemos acá abajo también va a tener una medida de 60 porque los dos ángulos basales del triángulo isósceles tienen igual amplitud. Y este ángulo X que tenemos acá también va a tener una medida de 60 porque es opuesto por el vértice con este ángulo de 60. Y con esto daríamos por terminado este ejercicio. En esta representación gráfica, muchachos, nos están dando dos triángulos isósceles, el triángulo ABC y el triángulo BCD. Vamos a determinar la medida del ángulo BDE, es decir, este que tiene el signo de interrogación. Entonces, para determinar ese ángulo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el triángulo ABC, si este ángulo vértice tiene una medida de 40 grados, pues este ángulo A y este ángulo B deben tener medidas X, porque son los ángulos basales. Entonces tenemos que 2x más 40 deberá ser igual a 180. Por tanto, 2x deberá ser igual a 140 y obtenemos que x deberá ser igual a 70 grados. Entonces ya tenemos que este ángulo va a tener una medida de 70. En el triángulo BCD tenemos que también el triángulo es isósceles. Entonces este ángulo que tenemos acá va a tener una medida y este ángulo que tenemos acá también va a tener una medida y porque los dos ángulos basales deben tener igual amplitud. Entonces tenemos que 2y más 50 deberá ser igual a 180. Así las cosas, tendríamos que 2y sería igual a 180 menos 50, que sería igual a 130, y por tanto y debería ser igual a 65. Entonces este ángulo tiene una medida de 65 y este ángulo tiene una medida de 65. Este ángulo, muchachos, que tenemos acá, al ser recto, tiene una medida de 90. Y este ángulo que tenemos acá, muchachos, pues sería una medida que sumada con 65 y 70 me debe dar igual a 180. Entonces lo voy a llamar z y voy a escribir z más 65 más 70 me deben sumar 180. Por tanto, entonces tenemos que z deberá ser igual a 180 menos 135 y por tanto z deberá ser igual a 45. Entonces, muchachos, en el triángulo BDE tenemos que un ángulo tiene una medida de 90, un ángulo tiene una medida de 45 y tenemos que el ángulo que nos hace falta deberá también tener una medida de 45. ¿Por qué? Porque la suma de estos tres ángulos debe ser igual a 180. Entonces registramos que la respuesta acá correcta sería 45. Más de uno en este momento podrá estar pensando, pero el triángulo BDE no parece ser un triángulo con ángulos de 45, 45, 90. Entonces, muchachos, recordemos que las gráficas simplemente son ilustraciones de las situaciones problema, pero no necesariamente están representadas a escala. Entonces es una recomendación que deben ustedes tener en cuenta. Acá aparecen, muchachos, tres afirmaciones y tenemos que verificar si son verdaderas o falsas. La primera dice: si un triángulo tiene dos ángulos congruentes, entonces el triángulo es isósceles. Esta afirmación es verdadera y lo que la respalda es que el teorema recíproco del triángulo isósceles afirma que si un triángulo tiene dos ángulos congruentes, entonces el triángulo va a ser isósceles, ¿vale? Si tiene dos ángulos congruentes, entonces el triángulo será isósceles. Todo triángulo isósceles es un triángulo equilátero. Esta afirmación es falsa. El que sea isósceles implica que tenga dos lados de igual longitud. El que sea equilátero implica que tenga tres lados de igual longitud. Si tiene dos, no necesariamente va a tener las tres. Entonces es una aclaración que debemos tener en cuenta. Si en un triángulo un vértice pertenece a una de las mediatrices, entonces el triángulo es isósceles. Entonces, muchachos, para esta afirmación lo que voy a hacer es suponer que tengo acá un triángulo ABC. ¿Listo? Entonces voy a dibujar acá un triángulo. Este triángulo, perdón, voy a intentar acá. Tengo un triángulo aquí, ABC. ¿Listo? Si yo tengo, muchachos, que BC es la base, entonces cuando yo trace la mediatriz, esta mediatriz debe pasar por el punto medio del segmento BC de forma perpendicular.
Si este punto A, muchachos, hace parte de esa mediatriz, entonces lo que nosotros estamos garantizando es que la medida de A hasta B deba ser la misma medida que de A hasta C. ¿Por qué? Porque todos los puntos de la mediatriz equidistan de los extremos del segmento. Entonces, así las cosas, muchachos, esta afirmación sería verdadera. En este triángulo, chicos, nos piden determinar la medida del ángulo E, que es este que aparece acá abajo. Pero adicional a eso, tenemos que este ángulo también tiene una medida de 4x más 1, dado que el triángulo es isósceles. Entonces, muchachos, tenemos 4x más 1 sumado con 5x menos 4 sumado con 4x más 1 deberá ser igual a 180 porque ese es el resultado de la suma de los ángulos internos de un triángulo. Hago la suma, 4 más 5 más 4 me da igual a 13x, 1 más 1 menos 4 me da como resultado menos 2, por tanto 180 deberá ser igual a 13x menos 2. Despejamos entonces 13x y me quedaría que esto es igual a 182 y por tanto x sería igual a 182 dividido entre 13. Cuando nosotros, muchachos, hacemos esta división me queda que x sería igual a 14. Entonces, muchachos, ya tenemos la medida de x. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues como en esta expresión yo tengo 4x más 1, entonces en lugar de la x voy a reemplazar el valor que acabamos de obtener, que sería 14. Entonces 4 multiplicado por 14 me da 56 y al sumarle 1 me da como resultado 57. Entonces esta sería la respuesta para este ángulo. En este triángulo, muchachos, tenemos tres rectas que son paralelas, ¿vale? Entonces este ángulo que tenemos acá, muchachos, va a tener una medida de 73 grados. ¿Listo? ¿Por qué 73? Porque pues tenemos que esos dos ángulos serían suplementarios. Al ser este un triángulo isósceles, este ángulo también sería 73 y por tanto la medida de este ángulo, que voy a llamarla y, sería y más 146 igual a 180. Hago la correspondiente resta y me quedaría entonces que 180 menos 146 es igual a 34. Entonces este ángulo que tenemos acá va a tener una medida de 34 porque son opuestos por el vértice, y este ángulo también tendrá una medida de 34 porque este triángulo es un triángulo isósceles. Entonces x más 34 deberá ser igual a 180, por tanto x va a ser igual a 180 menos 34 menos 34 y esto me daría 112. Entonces esta sería la respuesta para ese ángulo. En este ejercicio, muchachos, me dicen un avión está volando en paralelo al suelo a lo largo de la recta AC. Entonces tenemos acá una recta AC. Adicional me dicen que cuando el avión está en el punto A, el ángulo que forma con el avión el suelo, ¿listo?, va a ser de 40 grados. Este ángulo que tenemos acá de elevación sería 40 grados. Y que cuando llega al punto B, el avión, el ángulo que se forma es un ángulo de 80 grados. Entonces, ¿qué tenemos acá, muchachos? En primer lugar, si este ángulo que tenemos acá es de 80 grados, entonces este ángulo que se forma acá deberá tener una medida de 100 porque son dos ángulos suplementarios. Y como la recta AC es paralela a la que está en el suelo, entonces tendríamos, muchachos, que este ángulo también sería de 100 grados. Como este es de 100, este que tenemos acá interno es de 40, pues no tenemos otra opción más que este ángulo ser de 40. Por tanto, el triángulo ABT va a ser un triángulo isósceles y esta medida de 2,4 deberá ser la misma medida de BT. Entonces escribimos 2,4. Para finales de la evaluación, muchachos, entonces acá tenemos que el triángulo HLK, ¿listo?, se forma al ser este ángulo de 90 porque es una altura. Entonces tenemos que 9x menos 27 más 3x más 21 deberá ser igual a 90.
Entonces 9x más 3x me da como resultado 12x y menos 27 más 21 me da menos 6 igual a 90. Despejamos 12x igual a 96 y por tanto x es igual a 8. Así, muchachos, tenemos que 3 por 8 más 21 será la medida de este ángulo y esta suma me da 45. Cuando lo repito con este me da 9 por 8 menos 27, también 45, y tenemos que estos dos ángulos son congruentes, por tanto este es un triángulo.